jurado, apoderados, alumnos. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la profesora Paz Burgos que nos hizo varias correcciones para este proyecto y por supuesto a la profesora patrocinante Carolina Verdugo que nos acompañó desde el primer momento durante el proceso del proyecto de tesis. Sin nada más que decir, comenzamos nuestra defensa de tesis titulado como Medio Ambiente, Humedales Urbanos en Valdivia, integrado por Sebastián Gallardo, Pamela Salinas y yo que les habla, Cristóbal Godoy. Por mucho tiempo, los humedales han sido considerados tierras improductivas e insalubres, pobladas por animales e insectos portadores de enfermedades. Grandes esfuerzos se han dedicado a convertirlos en zonas de producción agrícola o pesquera intensiva, o rellenados para la creación de nuevas zonas urbanas e industriales. Sin embargo, conforme han ido desapareciendo los humedales, la sociedad ha comprendido que estos no son pozos improductivos, sino que tienen una importancia dentro de la comunidad. En Valdivia, los humedales se generaron después del terremoto del 22 de mayo de 1960. Por consecuencia de este movimiento telúrico, las tierras se hundieron 2 metros promedio y se inundaron grandes extensiones de campos cercanos del río Cruces, dando origen a la formación del humedal del río Cruces, entre muchos otros. Hoy en día, los humedales reciben el nombre Santuario de la Naturaleza, como el anteriormente mencionado, el humedal del río Cruces. Este humedal fue nombrado Santuario de la Naturaleza el 3 de junio de 1981 y que actualmente es conocido como el humedal Santuario de la Naturaleza Carlos Ambanter. A medida que van pasando los años, los humedales se han ido contaminando y destruyendo, provocando la preocupación de muchos científicos alrededor del mundo. Es por ello que existen hoy en día asociaciones como Ramsar, que la misión de esta es la conservación y el uso racional de los humedales. A medida que pasa el tiempo, las ciudades se van expandiendo, provocando daños en la civilización como en la naturaleza. El expansionismo dado por la urbanización, entre otros factores, altera y destruye estos ecosistemas. En un contexto regional y local, los más afectados son los humedales del radio urbano, ecosistemas de tipo mixto, ricos en biodiversidad de flora y fauna. Articulando lo anterior, surgen las siguientes interrogantes. ¿A lo largo de los años los humedales desaparecerán? ¿Esto provocará daños a las mismas ciudades que han construido sobre estos? Estas respuestas son muy variables, ya que dependen de cada persona. Las preguntas de investigación de este proyecto de tesis son las siguientes. ¿De qué manera la incidencia del relleno de los humedales del radio urbano de Valdivia puede afectar a la flora y fauna valdiviana? Segundo, ¿cómo la ocupación de humedales puede afectar a la calidad de vida de los habitantes de la ciudad? Y por último, ¿qué funciones cumplen los humedales dentro de la zona urbana? Los humedales han sido varias veces catalogados como zonas de gran importancia social, ya que funcionan como un lugar, como un sostén para la pesca y la agricultura, además de ser lugares para promover el turismo. De la misma manera, se ha reconocido su importancia ecológica debido a que son desintoxicantes químicos, controladores de la erosión y purificadores de impureza, además de ser hábitat de varias aves endémicas. A pesar de todas estas funciones, solamente el Sistema Nacional de Áreas Silvestres protegida por el Estado y la Corporación Nacional Forestal solamente se han centrado en proteger el Santuario de la Naturaleza Carlos Ambanter, no prestando mayor relevancia a los ecosistemas de nuestro radio urbano, los cuales se ven muy afectados por la contaminación y el expansionismo de las ciudades. Es por esto que es indispensable crear medidas proteccionistas que favorezcan los humedales urbanos para protegerlos.
El presente proyecto de tesis consta de 5 objetivos. Uno de ellos es el objetivo general, que dice reconocer la incidencia del efecto antrópico en los humedales urbanos de Valdivia. Los 4 restantes son objetivos específicos. Identificar el valor real de la biodiversidad de estos ecosistemas, comprender la importancia de los servicios ecosistémicos de un humedal, identificar los tipos de humedales presentes en Valdivia y su formación, reconocer componentes bióticos y abióticos de un humedal. A medida que van pasando los años, las construcciones edificadas sobre o estos ecosistemas se pueden ver afectadas por inundaciones, sedimentación, erosión o plagas de animales e insectos. De la misma manera, la biodiversidad presente en la zona podría verse afectada por la destrucción de su hábitat y contaminación de sus aguas, provocando la migración de muchas especies endémicas de la zona. Y esto a largo plazo provocaría un desequilibrio ambiental. La hipótesis concreta de nuestro proyecto de tesis sería: el relleno de los humedales altera el equilibrio ecosistemático de estos, alterando así su biodiversidad y asimismo la calidad de vida de los valdivianos. En las últimas décadas han surgido organizaciones encargadas de proteger estos humedales a nivel internacional, y de todas ellas la más importante es la Convención de los Humedales, o por sus siglas en inglés Ramsar, en la cual su función es promover la protección de los humedales y el uso racional de estos mediante acciones locales e internacionales. En 1981, Chile suscribió la Convención de Ramsar para hacer una legislación que protegiera los humedales más grandes de nuestro país, como se puede ver acá. Desde ese año, y especialmente en la década de los 90, la Corporación Nacional Forestal y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres protegidas por el Estado han tenido una importante preocupación por estos ecosistemas. Los aspectos centrales entre Ramsar y CONAF es la definición de humedales. Dice que son extensiones de marismas, turberas y pantanos o superficies cubiertas de agua, tanto de régimen natural como artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, y saladas, dulces o salobres. Las características más importantes de los humedales son que poseen agua tanto a nivel superficial como a nivel subterráneo. Tienen características propias de su suelo que lo difieren de los demás, presentan diversos sistemas ecosistemáticos. Tanto dentro como fuera de los humedales se pueden obtener diferentes tipos de beneficios, como el control de inundaciones y sedimentación, es el sostén para la pesca y las inundaciones. Como dije anteriormente, tienen características propias de su suelo que lo difieren de los demás, y se pueden realizar actividades tanto de tipo pedagógicas como recreativas al aire libre. Según Ramsar, hay 6 tipos de humedales: los estuarinos, los lacustres, los artificiales, los palustres y los ribereños. Como se puede apreciar en las imágenes, los humedales más importantes en Valdivia son de tipo ribereños, que son aquellos que se encuentran a orillas de un río o de un riachuelo, y los humedales palustres, que son humedales pantanosos. Como se dijo anteriormente, tanto dentro como fuera de los humedales hay beneficios, y estos beneficios se llaman servicios ecosistemáticos. Estos servicios permiten la vida del ser humano, ya que son el agua limpia, los alimentos nutritivos y los beneficios tanto recreativos como pedagógicos. Los beneficios más importantes y los más fáciles de reconocer son los de provisión, que son el agua, los alimentos, la madera y las fibras. Después siguen los servicios de regulación, que son aquellos que regulan el medio en donde se realicen las actividades. Y estos son, como por ejemplo, la regulación térmica y la regulación de los suelos. Y por último están los servicios culturales, que son aquellos que dependen de la perspectiva que tenga el ser humano a estos medios.
y lo más importante son los beneficios pedagógicos y culturales. Toda la fauna y toda la flora del planeta y las relaciones que estos tienen dependen de, o sea, son la biodiversidad. Y la biodiversidad es el conjunto tanto de especies que interactúan entre sí y con el medio que los rodea. Todas las especies, no dependiendo sean animales, plantas, insectos, interactúan entre sí. Y la relación que tengan las especies con el medio dependen del flujo de materia y energía que hay en el ecosistema. Y existen tres tipos de ecosistemas. Los ecosistemas terrestres, que son donde las especies habitan tanto en el suelo como en el aire, y los más importantes son el desierto, las praderas, las selvas y los bosques. Después siguen los ecosistemas acuáticos, que son donde las especies habitan en el agua, y los más importantes son los mares, los ríos y los lagos. Y por último están los ecosistemas de tipo mixto, que son donde las especies habitan tanto en el agua como en la tierra. Y los más importantes son los humedales de las costas. Y por último está el efecto antrópico sobre los humedales o la urbanización. Y esto es el crecimiento físico de las áreas urbanas como resultado del cambio global. El crecimiento de las ciudades por efecto de la urbanización causa daño al medio ambiente. Y la degradación y la pérdida de los humedales es por consecuencia del problema demográfico que hay en las ciudades. Para esta investigación se usó una metodología cualitativa y una cuantitativa, la primera por su carácter descriptor y la segunda por su carácter analítico. También se usó una metodología experimental, ya que el objetivo era extraer información de manera como las entrevistas, y también es no experimental, ya que se extrajo la información de datos bibliográficos y documentos. En participantes también se iba a hablar con dirigentes de juntas de vecinos y autoridades relacionadas con el tema para obtener información de primera mano sobre cómo los humedales eran afectados por la urbanización. Pero esto no se puede hacer debido a falta de tiempo. En instrumentos se usó el uso de datos bibliográficos y el análisis de documentos, y de la misma manera se iban a hacer entrevistas con preguntas abiertas y cerradas para expandir o centralizar la información respectivamente. Y primero, para hacer esta investigación, tuvimos que extraer información de diversas fuentes, como documentos o las autoridades ya mencionadas, y luego tuvimos que organizar toda esta información en un informe de texto. Muchas gracias.